Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, pues la verdad es que la semana pasada acabó la cosa un tanto preocupante. Y bueno, pues esta semana hemos empezado el lunes con caídas fuertes, luego martes y miércoles con ciertas dudas y un jueves muy esperanzador en todas las bolsas. Y el viernes, que parecía que ya pues venía la recuperación total, pues cierra en mínimos del día, lo que hace que se quede como las espadas en todo lo alto para la semana que viene al principio, para ver si esto es una nueva recuperación otra vez hasta la zona otra vez de máximos, o si desde aquí, desde mitad camino, todavía volverá otra vez a caer un poco más. La verdad es que no es fácil de saber, pero yo apostaría más por las alzas, que bueno, que hemos tenido una subida el jueves muy buena, y aunque el viernes corrijamos un poco, pues que continuamos un poco con la fortaleza. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es que llevamos un movimiento lateral durante mucho tiempo, y probablemente en algún momento, no tardando mucho, este movimiento dará lugar a una fase alcista fuerte o bajista fuerte. Yo apostaría por las alzas porque estamos en un mercado alcista de medio y largo plazo por encima de la media 200, y lo más normal es que acabe siendo al alza, pero ya veremos, ¿no? También es positivo el hecho de que vayamos a entrar ya en octubre, último mes en teoría no tan bueno para la bolsa, y a partir de ahí vienen los 6 meses más favorables para la bolsa a nivel teórico. Bueno, el año pasado, justo a principios de octubre, es cuando empezamos con el movimiento al alza, que nos llevó hasta marzo, y después de toda esta consolidación, ahora podría ser que bien en octubre o bien en noviembre empezáramos un nuevo movimiento al alza. Así que bueno, debería estar preparado para eso. En el caso del IBEX con dividendos, la verdad es que el aspecto mejora todavía un poco más porque estamos en zona de máximos históricos. Una consolidación por encima de la zona de máximos históricos tiende a continuar con las subidas. Así que de momento, buen aspecto para el IBEX con dividendos. Bueno, el DAX, atención, ¿no? Porque el DAX ha tenido aquí un movimiento de ruptura a la baja hasta el miércoles, y sin embargo el jueves tuvo un movimiento al alza, cerró en máximos del día, y luego el viernes pues la verdad es que salió con un gap alcista, subió bien, pero al final no pudo y cerró ahí justo por debajo de ese soporte que ahora sería resistencia. Lo interesante quizás aquí en el DAX es ver un gráfico semanal y ver que normalmente esta vela semanal suele ser una vela de martillo y muchas veces el inicio de otro movimiento al alza. Va a ser muy importante, por tanto, la semana que viene que superemos los máximos de esta semana allá por los 15.572. Si eso pasa, pues muy probablemente tengamos otro movimiento al alza, y todo esto podría haber sido una consolidación para seguir subiendo. Así que estaremos muy atentos. El Eurostock, bueno, el Eurostock también está aquí en zona de soporte. Ha hecho aquí un amago de perder el soporte. Ahora parece, ¿no?, que quiere recuperar esta zona. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Va a ser muy importante que la semana que viene pues veamos máximos por encima de este viernes de 4.240, porque eso supondría pues un nuevo movimiento al alza. Así estamos en Europa. Y en Estados Unidos, bueno, pues la verdad es que el que no pinta tan bien es el Dow Jones, porque hoy, el viernes, ha tenido como un movimiento a la baja después de salir con un gap alcista. Bueno, en pura teoría, mientras aguante este soporte, los mínimos de la semana, en la zona de 33.312, no habría mucho problema. Si pierde esos niveles, cuidado, porque estamos hablando de perder soporte por debajo de la media 200, y eso muchas veces es el inicio de algo feo. Así que quizá el Dow Jones es el primer valor que nos aparece, primer índice que nos aparece ahí una alarma, y no debería perder ese nivel de 33.312. Si nos vamos al SP500, bueno, pues el SP500 aquí rompe el soporte, intenta superarlo, recuperarlo, no puede, desde ahí vuelve un poco a empeorar. Se había apoyado bien en la media
de 200 y bueno, pues la semana que viene es una semana muy importante porque tiene esta zona, ¿no? La zona de los 4.240 no sería nada bueno que lo perdiera y sin embargo si supera este nivel máximos del viernes en la zona de 4.330 volvería de nuevo el movimiento al alza. Así que bueno, estamos ahí acotados, ¿no? Entre los 4.240 y 4.330. Si superara al alza sería muy positivo, pero si lo perdiera habría que andar con cuidado porque en pura teoría podrían venir más caídas. Y el Nasdaq, bueno, el Nasdaq es el que más fuerte está. De hecho, esta semana, para hacernos una idea, el IBEX ha perdido un 0,80%, el DAX un 1,10%, el Eurostock ha perdido un 0,70%, el Dow Jones el que peor lo ha hecho, un 1,34% abajo, el S&P 500 un 0,75% abajo, pero el Nasdaq incluso ha subido un testimonial 0,09%, pero ha subido. Es decir, que estamos viendo a un Nasdaq más fuerte que el resto de los índices. Y atención, porque ya lo hablamos la semana pasada, yo creo que el Nasdaq puede ser el índice que más suba si los mercados se deciden por subir finalmente. Entre otras cosas, porque los tipos de interés que dejen de subir, se moderen e incluso empiecen a bajar, en pura teoría favorecen muchísimo a la tecnología. Así que atención, porque todo esto parece una consolidación después de toda la subida, una corrección, y ha hecho una cosa que a mí me gusta, que es perder y recuperar este nivel. Por muy poco, es verdad, pierde el soporte aquí de 14.565, lo pierde y lo recupera enseguida. No sería bueno que lo vuelva a perder. Esa es un poco la situación y sin embargo, pues superar los máximos del viernes en 14.902 sería una señal muy positiva. Bueno, pues esta es la situación de los índices que, en fin, está bien, ¿no? Que el jueves empezarán a subir y que empezarán a dar señales positivas. Es cierto, perdón, es cierto que el viernes no han acabado en máximos del día, eso hubiera sido muy positivo. Pero bueno, después de la buena salida al alza del jueves, que el viernes se relaje un poco, no es grave si luego lunes o martes volvemos otra vez a las andadas alcistas, así que ya veremos qué es lo que hace. Bien, vamos a ver los valores que mejor lo han hecho en el IBEX. De nuevo, la banca sigue acaparando el mejor comportamiento del IBEX. Esta vez tenemos al Santander como líder de las subidas, sube un 3,92%, y lo importante, lo más importante quizá, es esto de aquí, ¿no? Es que supera esta tendencia bajista, con una vela el jueves tremendamente alcista, aunque el viernes es verdad que tiene ahí ciertas dudas, ¿no? Pero bueno, el aspecto es bastante positivo. Es verdad que la banca, en teoría, pues no es el sector que más se beneficiaría si los tipos de interés se empiezan a relajar, pero es verdad que los próximos resultados de la banca seguramente sean tremendamente positivos. Solaria, el segundo mejor valor del IBEX esta semana, y esto sí que es una buena noticia, porque estamos hablando de un sector de energías renovables que en algún momento podría retomar las subidas después de mucho tiempo de vaivenes sin ir a ningún sitio y más bien con más bajadas que subidas. Bien, aquí sí vemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Cuando vimos este mínimo, el máximo anterior lo teníamos aquí, en la zona de los 15.05. En teoría, superando ese nivel es cuando se activarían las compras. Y lo que ha hecho este viernes, pues bueno, ha sido un pequeño amago de superarlo, pero no ha podido. Ha marcado un máximo de 15,18. Por lo que en teoría, si ahora Solaria superara esos 15,18, pues daría una muy buena señal alcista. Así que, bueno, pues quizá hay que estar pendiente
este valor, porque si supera esos niveles, aparte de superar la resistencia, romper la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, rompería también la media de 200, así que quizá puede hacerlo muy bien. Y hemos visto movimientos extraños últimamente, pero muchas veces antes de romper al alza viene un movimiento así, ¿no? A la baja y luego ya rompe al alza. Así que bueno, interesante lo de Solaria. Nos alerta, ¿no?, el hecho de que es de los valores que mejor lo ha hecho en la semana, y a ver la semana que viene si fuera capaz de superar esos 15,18, porque técnicamente sí que podría dar una buena señal de compra. BBV, buena atención porque BBV supera máximos anuales. Ya decíamos que BBV era el valor de banca que más fuerte se mostraba. De hecho, desde aquí pues no tocó la media de 200 en ningún momento y ha demostrado mucha fortaleza. Ahora, bueno, pues supera máximos anuales y bueno, se acerca peligrosamente a la zona de su máximo histórico allá por el año 2007 en los 8,32. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es verdad que esto no deja de ser un valor cíclico y estamos en la parte alta. Así que, en fin, yo creo que compras ahora para el medio y largo plazo no se deberían hacer, pero es verdad que en el corto plazo todavía puede continuar con esa fortaleza. Solaria ha subido un 3,86, BBV un 3,27 y ahora vamos con CaixaBank, que ha subido un 3,20%. Bueno, CaixaBank tiene aquí un techo, una resistencia importante en la zona de los 3,90 prácticamente, ¿no? Bueno, pues ahora podría volver a enfrentarse a esa zona y a ver si es capaz de superarla. Desde luego, esta caída que vino aquí, pues al final el motivo que se dio es que los tipos de interés pueden estar cerca de dejar de subir y esa situación no ha cambiado. Así que en cualquier momento podría venir otra vez pues unas voces diciendo que la banca ha subido mucho, que los tipos de interés le van a perjudicar y podría venir otra vez un movimiento así. Así que de momento, en pura teoría, en CaixaBank, si no supera la zona de 3,90, es mejor permanecer al margen del valor. Y luego por último tenemos al Almirall, que ha subido en una semana en la que el IBEX ha bajado un 2,9%, casi un 3%, y atención porque este movimiento puede ser positivo. ¿Por qué? Pues porque después de superar por fin la media de 200, en todo este movimiento aquí he conseguido que la media revierta la posición, se ponga alcista, y el hecho que desde aquí venga otra subida fuerte pues es bastante positivo. Bueno, yo creo que toda esta zona aquí podemos estar en una buena consolidación entre la zona de 9 y la zona de 10, pero el hecho de que se mantenga por encima de la media 200 es, ya digo, bastante positivo porque llevaba mucho tiempo por debajo y parece como que quiere empezar a arrancar el valor. Es verdad que no deja de ser un valor bastante cíclico y que desde esta zona de aquí abajo, pues bueno, pues a lo mejor se conforma con subir directamente pues a la zona de los 16, ¿no? Ya veremos si eso es lo que pasa o no, pero bueno, de momento parece que en el corto plazo ha mejorado, eso sí que es algo que parece claro. Y bueno, pues estos son los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana, y ahora vamos a ver los valores que peor lo han hecho en la semana, y el primero de ellos es Celnex. Y bueno, pues Celnex llama la atención porque es un valor que ya el año pasado tuvo una caída muy fea en el año 2022. La caída fue muy fea y a partir de ahí no ha rebotado. No ha rebotado. Es una cosa extraña, ¿no? Porque todos los valores de mucha calidad, tipo Robi, tipo Fluidra, sí que han tenido un buen rebote. Sin embargo, Celnex todavía no. Es verdad que se encuentra en un sector que, bueno, pues no lo está haciendo bien. La propia American Tower, pues está bajista y haciéndolo mal. Y bueno, pues aquí el viernes sí que salió una noticia positiva de que vendía una parte, y bueno, pues el caso es que la situación es la que es, ¿no? Bueno,
ya veremos si es capaz de recuperar estos niveles de la zona de 33,86. Entonces, si fuera capaz de superar esos niveles, pues bueno, pues lo haría bien. Pero de momento, la verdad es que no está muy claro. No está muy claro porque justo ha llegado a ese nivel y desde ahí, pues, ha caído, ¿no? Ha caído. Bueno, pues hablábamos de Celnex y decíamos que ha vuelto a la zona de ruptura por una noticia positiva de que ha vendido pues una parte de su negocio y le han pagado bastante dinero y va a utilizarlo para rebajar la deuda, pero justo ha llegado a la zona de resistencia en 33,85 y desde ahí pues ha venido otra vez las caídas. Bueno, sería muy positivo la superación de ese nivel. La zona de 33,85 es la clave para volver a hacerlo bien. Amadeus, bueno, pues así como tenemos a Celnex que ha bajado un 6,9%, Amadeus ha bajado un 6,8%, casi lo mismo. La verdad es que la señal de Amadeus ha sido fea, ha tenido una caída bastante violenta por debajo de la media de 200 y bueno, pues la pérdida de este soporte de la zona 61 le ha llevado a una caída pues bastante violenta, la de esta semana. Ahora, bueno, pues el jueves hizo una pequeña figura de vuelta. El viernes parecía que quería subir, pero acabó aquí abajo. Y ahora, pues bueno, yo creo que es posible que intente recuperar, sobre todo si los mercados mejoran y vuelva mínimo a la zona de 61. Y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos, ¿no? Si no fuera capaz de superar esta zona de la media otra vez, al valor habría que ponerlo en cuarentena, pero es verdad también que si le ponemos un Fibonacci, pues desde el movimiento al alza vemos que lo que ha hecho ha sido prácticamente apoyar en el 50% de la caída de toda esta subida, ¿no? Entonces esta zona de aquí podría perfectamente ser una zona de movimiento al alza y bueno, incluso acabar por superar máximos. Así que es un valor para tener en cuenta, ¿no? Yo es un valor que sí que lo vendí aquí porque lo tenía en cartera. Y ayer, bueno, nos dio una cierta, no, el jueves, perdón, nos dio una pequeña señal de compra. El viernes tomé una posición con un stop por debajo de estos mínimos, por si acaso viene ese movimiento. Mi cartera ahora mismo está comprada en un 70%, pero hay que decir que estaba comprada solo en un 25% hasta el miércoles y sobre todo el jueves con la vuelta del mercado. Tomó muchas posiciones y bueno, el viernes algo más, ¿no? Entonces, bueno, está en un 70%, tiene stops en toda la cartera y precisamente de lo que se trata es que cuando el IBEX o cuando los valores empiezan a hacerlo mal, pues se va saliendo, pero si luego vuelve a hacerlo bien, pues como en este caso lo compra mucho más abajo, ¿no? Si salimos a la zona 61, hemos comprado en la zona de 57 y pico, pues bueno, pues hemos comprado mucho más abajo y si desde aquí ahora sube otra vez a 61 más, pues le sacamos mucha más rentabilidad que si nos hubiéramos quedado aquí esperando y ahora recuperáramos, ¿no? De hecho, lo peor de todo sería que si no hubiéramos vendido en stop y esto desde aquí hubiera decidido seguir cayendo, pues nos hubiéramos comido toda la caída. Es muy importante el tema de los stops y hay que saber dónde poner el stop en cada momento, si es mejor un stop de cierre o un stop normal. Y bueno, pues para eso estoy yo, para pues un poco ponerlo cada día. Yo cada día voy publicando mi cartera. Bueno, en mi cartera la publico de vez en cuando en la página de Bolsas y Futuros, pero a los que se suscriben a mi servicio de envío de mensajes a móviles, pues cada mañana les envío cómo están los mercados y cómo está cada uno de los valores que tenemos en cartera y sobre todo los stops, dónde hay que poner stop y por qué y bueno, pues ya cada uno luego toma la decisión de entrar en un valor o no y poner el stop en el mismo sitio que yo o no, pero bueno, se supone que si lo hacen es para poner el stop donde lo pongo yo. Bueno, este servicio tiene un pequeño coste y si queréis saber un poco más, no tenéis más que ir a la página de Bolsas y Futuros y bueno, en la parte de contacto pincháis y rellenáis los datos y me llega directamente a mí y yo con eso pues me pondría en contacto con vosotros y tendríamos una pequeña charla.
Bueno, pues Amadeus, caída fuerte. Y ahora Acciona Renovables. Bueno, vamos a ver porque Acciona Renovables está en una situación un tanto comprometida, porque vemos que tiene muy poca historia, pero en la corta historia que tiene, el último soporte que marcó, lo marcó aquí en la zona 25.10. Y aquí se apoyó en el soporte, subió, se apoyó en el soporte, subió y ahora lo ha perdido, ¿no? Esto es una señal de muchísima debilidad, pero también podría ser una señal de fortaleza caso de que recupere ese nivel, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos una vela negra y el máximo de la vela negra fueron 25.06. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues si superara la zona de 25.10, pues probablemente podemos estar ante un fallo bajista. Y normalmente los fallos bajistas tienen connotaciones alcistas, sobre todo viendo que Solaria, la líder del sector, pues esta semana ha liderado las subidas. Así que si Solaria sigue haciéndolo bien, es muy posible que el resto del sector pues un poco se mimetice y también empiece a hacerlo bien. En el caso de energía de Acciona Renovables, la superación de los 25,10 sería una señal muy positiva. Eso habría que tenerlo en cuenta, 25,10. Bien, luego Telefónica. Bueno, pues Telefónica ha caído esta semana un 4,30% y aquí, bueno, pues cuidado porque ha hecho una cosa un tanto peligrosa, que es superar una zona de máximos, una zona de resistencia y rápidamente perderlo, ¿no? Normalmente cuando pasa esto, pues se considera un fallo alcista y muchas veces, pues las caídas son más fuertes. Bueno, también es verdad que después de esta subida podría tener la corrección que está teniendo y pronto recuperar otra vez esa resistencia y seguir subiendo. Pero de momento es un valor que quizás hay que tener un poquito de cuidado con él, ¿no? Porque el hecho de que se haya comportado mal esta semana, bastante peor que el IBEX, al final no suele ser una buena noticia. Y luego por último tenemos a Naturgy con una caída del 3,37%, fijaros qué caída más fuerte lleva. Bueno, esto un poco lo llevan todas las eléctricas, ¿no? Han tenido caídas fuertes esta semana y bueno, pues Naturgy se ha llevado un poco la palma, ¿no? Bien, yo ya os digo, ¿no? Que este tipo de valores que son muy estables en dividendos y en resultados, pues son valores que tienen muchos vaivenes y que cuando tienen caídas más o menos fuertes, pues normalmente comprando nos sale bien. Así que ahora, si por lo que fuera perdiera estos soportes y cayera otra vez hasta la zona de 23, 22 o incluso 21, posiblemente ahí sea un buen momento para tomar posiciones en Naturgy a la espera de un rebote y salirnos y otra vez esperar a ver que tenga alguna caída en algún momento, ¿no? Así que eso es un poco lo que se puede hacer en este tipo de valores. Y ahora ya, pues bueno, vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado. En este caso hay 2 españoles y 3 americanos. Ya sabéis que me gusta mucho la tecnología americana y por eso le estoy echando un vistazo y viendo los valores que mejor lo podrían hacer. Aquí en España, bueno, me gusta ENA porque a diferencia de Amadeus, por ejemplo, pues bueno, pues vemos cómo ha reaccionado muy bien en la zona de la media de 200. El jueves y sobre todo el viernes, la verdad es que el movimiento es muy positivo. Y aquí lo que tenemos es un soporte muy claro, una zona de 137, que si se perdiera, pues empeoraría mucho el aspecto. Pero si lo aguanta, que parece que los quiere aguantar, pues desde aquí podría perfectamente arrancar, que todo esto sea una consolidación de la subida y seguir subiendo. Y luego tenemos a Gestamp. Bueno, Gestamp es un valor que es un poco como la hermana pequeña de CIE Automotive. Y me parece muy interesante el hecho de que ha llegado a la zona de la media 200, la ha perdido por un poco y desde aquí ha hecho una especie de fallo bajista, que es que aquí marca un mínimo, aquí un máximo, aquí otro mínimo y ahora aquí supera este máximo de aquí, ¿no? No por mucho, pero lo ha superado. Bien, normalmente es una señal bastante positiva y si la semana que viene fuera capaz de superar máximos de esta semana en 3,984, nos daría una buena señal de compra en Gestamp y posiblemente se nos vaya pues incluso a ver nuevos máximos por aquí, ¿no? Por encima de 5, así que parece interesante. Ahora vamos a ver 3 valores americanos. El primero, Microsoft. ¿Por qué me gusta Microsoft? Bueno, me gusta porque evidentemente es una grandísima historia de éxito
Y ahora aquí, pues en esta zona ha llegado a subir con mucha fuerza, de hecho superó la zona de máximos históricos, y aquí pues no pudo, no pudo, se ha replegado, de hecho ha vuelto hasta la zona de la media 200, aquí ha hecho un máximo, aquí ha hecho un mínimo, perdón, luego aquí ha hecho un tirón, y en esta caída ha perdido este nivel, pero lo ha recuperado muy pronto, y eso es lo que quizá a mí más me llama la atención, ¿no? Cuando un valor pierde un soporte en esta zona, además de la media 200, y lo recupera enseguida con esta fuerza, pues normalmente es un fallo bajista y tiene connotaciones alcistas. Así que Microsoft, si el Nasdaq lo hace bien, va a ser una de las que mejor lo hagan, y ahora mismo nos ha dado una señal de compra. Se puede comprar con esto por debajo de los mínimos de esta misma semana, pues allá por los 309,4. Luego tenemos a Zoetis. Bueno, Zoetis es la empresa de alimentación animal de Estados Unidos que después de esta fase bajista ahora está en una fase alcista. Fijaros cómo la media 200 al final delimita las fases. Cuando está por encima de la media 200 es alcista, cuando está por debajo de la media 200 es bajista y ahora vuelve a ser alcista. ¿Qué pasa? ¿Que podíamos comprar y luego volver a ser bajista? Sí, pero lo normal es que una vez es alcista continúe con esa tendencia. ¿Qué es lo que se debería hacer aquí? Bueno, pues aquí en este caso en concreto vemos que hemos perdido un soporte en esta zona de los 177,5 y bueno, pues si recuperara la zona de 178 recuperaría esta vela negra y encima recuperaría el soporte perdido, por lo que sería una muy buena señal para tomar posiciones con un stop por debajo de los mínimos que haga en estos días. Y por último, la archiconocida Tesla. Vaya, hacía mucho tiempo que no hablábamos de Tesla aquí y es porque las subidas aquí fueron absolutamente espectaculares, me daba mucho miedo, pero ya a partir de que aquí ya se relajó tantísimo y aquí se volvió a poner alcista, pues ya ha cambiado un poco el panorama. Aquí la verdad es que ya digo, tenemos que ha superado este nivel, la zona de los 217, zona muy importante, se pasa de subir, se va a la zona de 300, vuelve a la zona de ruptura, luego tiene un movimiento al alza que no llega a los máximos, un movimiento a la baja que no llega a los mínimos, es decir, una especie de triángulo de consolidación alcista, y normalmente estas figuras aparecen en un descanso del movimiento alcista, es decir, movimiento alcista, consolidación en triángulo y nuevo movimiento al alza. Así que da la impresión de que Tesla está preparándose para un nuevo movimiento al alza. El viernes marcó una vela de indecisión con un máximo de 254,8 y un mínimo de 246,35. Bueno, en pura teoría, si superara los máximos del viernes sería compra, y si perdiera los mínimos, pues bueno, pues igual habría que salirse, pero sobre todo si fuera capaz de superar al final estos niveles, ¿no?, de resistencia en la zona de 279, sería una señal también realmente positiva. Bueno, pues eso es todo. Esto es, ya sabéis, bolsas y futuros. Estáis viendo estos gráficos a través de YouTube, y YouTube ya sabéis que favorece mucho todos los gestos que podéis tener para decir que os gustan estos vídeos, entre ellos pues darle like, hacer algún comentario y sobre todo pues suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Espero que os haya parecido interesante y seguimos viéndonos en esta página de bolsas y futuros.